Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa La Pica en Flandes, este programa, esta cita semanal del mundo cívico-militar que emite en Informa Radio, también en el canal YouTube de SND, la editorial SND, y también en mi canal YouTube, Guillermo Rocafort, y en ocasiones también en Twitter. Esta es una tertulia de cívico-militar compuesta pues por personalidades de primer nivel del mundo cívico-militar, altísimos oficiales que han ocupado los puestos de mayor responsabilidad en nuestras Fuerzas Armadas. Somos la voz, digamos, más consolidada y de referencia del mundo cívico-militar. Abordamos temas que usualmente no se tratan en los medios generalistas y, desde luego, agradecemos mucho a nuestros seguidores que sigan con nosotros semana tras semana y, desde luego, que hagan esa función de transmitir este programa, digamos, a sus contactos en grupos WhatsApp, en Telegram, en Instagram, es decir, allí donde haya colectivos cívico-militares, el objetivo es que llegue la voz de La Pica en Flandes. Tenemos, como siempre, con nosotros un plantel de primerísimo nivel, como digo, primeros espadas. Tenemos con nosotros a nuestro teniente general, don Emilio Pérez Alamán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, mi teniente general. Un honor tenerle de nuevo con nosotros. Tenemos con nosotros también a nuestro editor, don Salvador Fonten Lavallesta. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi general. Y también está con nosotros nuestro coronel, don César Colis. Muy buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Magnífico, mi coronel. Y el que les habla, Guillermo Rocafort, el veterano de legionario del Tercio Gran Capitán y antiguo, y caballero legionario paracaidista, almogávar de honor por la Brigada Paracaidista. Pues bien, tenemos la cosa, como vemos, se está poniendo bastante calentita a todos los niveles y en esta primera parte vamos a abordar precisamente las incertidumbres, en qué situación está quedando España en el contexto exterior y también en el contexto interior, la debilidad, la incongruencia, los riesgos. Es todo un cúmulo de situaciones en los cuales, lógicamente, los veteranos tenemos que tener ese criterio, esa opinión, y qué mejor que provengan precisamente de nuestros mandos, nuestros jefes más caracterizados, nuestras grandes generales y coroneles de La Pica en Flandes. Pero antes de entrar en esta cuestión, como siempre hace todos los años, nuestro teniente general, don Emilio Pérez Alamán, siempre va a hacer un recuerdo pues, a un suceso luctuoso, suceso que ocurrió hace ya bastantes años, pero que siempre, siempre nuestro teniente general lo cita en este programa. Adelante, mi teniente general, por favor. Pues sí, el 26 de mayo de cada año para mí es un día muy señalado. Fue para mí profesionalmente el día de mayor disgusto de toda mi carrera. Mandando la división Brunete todavía era la Brunete, pues tuvimos el trágico accidente de Yacoles 42 a la vuelta de la misión en Afganistán, donde fallecieron en accidente en Turquía al estrellarse el avión 62 de nuestros militares, de los que venían, y de esos 62, 20 del Regimiento de Ingenieros de la división. Por supuesto, el mazazo que recibimos a todos los niveles, de compañeros, de familias. El mismo Burgos fue impresionante el dolor que sintió y las circunstancias que rodearon aquel accidente para mí fue todavía más dolorosa. Una vez más, la política se aprovecha o usa y utiliza de mala manera estas circunstancias para hacer su campaña particular, y tanto el gobierno en aquel momento del Partido Popular con el ministro Trillo en defensa y la oposición que andaba detrás de ese gobierno, como pasó al año siguiente, que iban a cargárselo como fuera, y no quiero andar dándole vueltas al 11 de marzo famoso del año siguiente, pero no cabe duda que, independientemente de las circunstancias del avión más o menos idóneo, si era bien, era mal,
En fin, aquello fue, desde el punto de vista logístico, un desastre que nunca lo aclararon bien, unos acusando y otros defendiéndose, pero lo que yo sentí y sentimos toda la división fue el trato degradante. Ya se pueden poner muchos adjetivos que sufrieron las familias y los mismos caídos en aquel accidente. Todo fue deprisa, todo fue corriendo, una mala identificación, unos funerales caóticos que dio lugar a que mi personalidad no la puedo cambiar. Tuve un gran lío en mis quejas y en mis reclamaciones ante el mando, ante el ministerio. Me costaron grandes disgustos, pero a mí los disgustos personales no me importaban. Me importaba el mal que se había hecho a aquellos hombres que volvían de cumplir una misión y se les trató de una forma tan poco generosa por parte de la política. Vuelvo a decir que por egoísmo. Cuando volvió a cambiarse el gobierno al año siguiente, pues también fue motivo de elementos a emplear en contra del adversario político. Y, en fin, aquello fue un desastre y yo salí muy dañado de aquella situación. Pero salieron mucho más dañadas familias que sufrieron el no poder saber incluso si habían enterrado a su familiar o eran unos restos recogidos de mala manera y no bien identificados en el accidente. En fin, quiero por eso decir que recordemos a aquellos hombres. Fue el número más alto de bajas que hemos tenido en misiones, 62 hombres de golpe, son muchos hombres, y el trato que se les dio fue realmente para no calificarlo, porque sería emplear palabras muy gruesas. Entonces, han pasado 21 años ya y desde luego supongo que en las unidades habrá habido sus conmemoraciones y sus recuerdos y sus actos de homenaje a aquellos caídos, pero a nivel nacional, a pesar de que hay algún que otro monumento en el área pública, como es el Cuartel General del Aire, ahí había un monumento a los caídos en aquel accidente, pues yo no sé si se habrá hecho algún acto a los caídos o algo parecido, pero en noticias nacionales no hemos visto ningún recuerdo de aquel momento, y lo cual es bastante penoso que 62 hombres que cumplen con su servicio, que terminan una misión con éxito y que regresan a sus casas, se queden en el camino. Un accidente puede suceder de cualquier manera y en cualquier momento, pero los motivos por los que sucede ese accidente no es un accidente en una excursión, y se tenía que haber tenido un poco de memoria histórica, de verdad, para recordar aquellos momentos en los que sucedió. No quiero extenderme porque sería para escribir un libro y no estoy para ello. Y por eso mi abrazo fuerte a todo el regimiento de ingenieros de la división y a todas las familias, que algunas de las cuales todavía siguen peleando por buscar responsabilidades que, como ocurre en estas ocasiones, siempre se quedan en el aire y nunca se concretan. En fin, vamos a recordarles con nuestro mayor ánimo, compañerismo, como se recuerda a todos los caídos por Dios y por España. Y con esto pues termino ese recuerdo, vamos a llamarle un tanto triste, pero que no puedo evitar. Ahí se lo dejo a nuestros oyentes que compartan por lo menos un minuto de recuerdo a aquellos hombres que entregaron su vida por España. Pues muchas gracias, mi teniente general. La verdad es Y que pasado esta... Sigue. sí, quería Dime. agradecer, mi teniente general, porque este recuerdo, que además siempre es recurrente año tras año, con palabras muy sentidas de usted hacia lo que sucedió, y además palabras de mucha mesura
y muy racionales. La verdad es que la suscribo completamente y le agradecemos mucho que tenga ese recuerdo porque es muy importante que el mundo cívico-militar no olvide lo que sucedió aquella jornada tan luctuosa y tenga presente ese recuerdo tan emotivo en fin, la infamia política sobre esta cuestión. No sé yo si el general Fontella quiere comentar algo, mi general. No, sí, bueno, efectivamente, primero siempre hay que homenajear a nuestros soldados que han caído en combate o en actos de servicio, pero las responsabilidades para mí están claras. La responsabilidad estaba al máximo nivel político, ¿no? En este caso, el Ministerio de Defensa como mínimo. Y sin embargo, los políticos siempre tienen la habilidad, después de descargar el peso de la responsabilidad en los subordinados, que es lo que hizo el señor Trillo. Pero la responsabilidad de todo está bien claro, a nivel político. Nada más. Muchísimas gracias, mi general, por hablar, como siempre, tan claro a este respecto. Y es así, y es así. La verdad es que ojalá algún día nuestro teniente general escriba las memorias de lo que pasó en la trastienda, porque eso es algo que el pueblo español tiene que conocerlo y nadie mejor que él, para ponerlo negro sobre blanco y desde luego desvelar los entresijos y la miseria de los políticos y cómo los hombres de honor, como nuestro teniente general, supieron mantener la posición y dejar la dignidad de las Fuerzas Armadas lo más alto posible. Mi coronel Collins, ¿quiere comentar algo, por favor, mi coronel? Sí, pues bueno, yo sumarme a lo que han dicho los compañeros y decir que yo, con gran trabajo que estaba destinado en el cuartel general, logré enterarme, porque nadie me decía nada y yo quería ir, enterarme de que era por la tarde en la base aérea de Torrejón. Entonces nos fuimos, mi mujer y yo, llegamos a Torrejón, un calor espantoso, en una explanada horrible. Yo recordaba esas ceremonias de los norteamericanos a sus caídos en los campos, tal. Una tribuna que era simplemente un cubo de madera donde estaban el rey y la reina cuando llegaron. Los políticos que había por allí sentados, yo estuve detrás, calor espantoso, una explanada enorme con 60 féretros cubiertos con la bandera española, que aquello impresionaba, y las tribunas, una tribuna horrorosa, o sea, en el pueblo más miserable de España en las fiestas no ponen una tribuna como esa. Y bueno, el rey, cuando pasó a poner las condecoraciones y a saludar a las familias, el ministro Trillo se quería quitar de en medio, se largó. Y entonces el rey lo llamó y le dijo que no, que allí con él. Entonces, 2 pasos atrás y a la izquierda fue con él. Y era curioso ver cómo los familiares dejaban pasar al rey y cuando pasaba enfrente de ellos el ministro Trillo, lo abucheaban. Y bueno, fue muy desagradable y eso que no sabían que los restos que allí había no eran los restos de sus deudos, sino una mezcolanza que habían cogido allí, por la cual luego el general de aviación médico, el general médico de aviación que hizo aquello, le culparon y estuvo condenado. Y a mí me extraña mucho que el general médico, sin conocerlo el ministro, tomara la decisión de meterlos todos allí como cayeran en los féretros. En fin, a mí también me dio una tristeza tremenda porque la ceremonia fue, bueno, los militares no, porque estamos hechos a todo, pero muy deprimente. Pues muchísimas gracias, mi coronel, por ese importante testimonio suyo como testigo de lo que sucedió. Yo quiero simplemente, ya para no andarme en esta cuestión tan dolorosa, pero que sí que tenemos que recordar de vez en cuando, principalmente a los caídos, a sus familias y a sus compañeros, el que al poco tiempo o poco antes pasó lo mismo en Afganistán, que murieron como 10 carabineros y hubo un cortejo fúnebre que cruzó la ciudad imperial de Roma con 1 millón de personas y con carros con los ataúdes
siendo honrados Sí. por todos los italianos. Esa es la diferencia. Era, creo que, el gobierno de Berlusconi, tan criticado aquí en España, y aquí tuvimos, como siempre, a ese gobierno de la derecha, en fin, cobarde, que quería esfumarse, como bien ha dicho el coronel Collins, de su responsabilidad. Todo sea por la pasta, a ver qué pillamos del ministerio, y luego, a la hora de la verdad, en vez de dar la cara, estar ahí, pues eso, en fin. Tristísimo todo, pero bueno, lo importante es recordar a los caídos, y ahí, desde luego, gracias a nuestro teniente general, siempre el recuerdo permanente en la Pica en Flandes, a sus familias y nuestras oraciones. Y como bien ha dicho nuestro teniente general, un minuto de silencio siempre en el día 26 de mayo de oración para nuestros hermanos que murieron de aquella manera. Pues continuamos, queridos oyentes, como ven, la Pica en Flandes, recordando siempre a nuestros caídos, y nuestro teniente general va a desarrollar el primer tema, que tiene que ver un poco con la mala situación internacional de España y también interior. Adelante, mi teniente general, por favor. Sigamos con la vida actual y real, y voy a decir con toda sinceridad que me siento muy preocupado por la situación en que está, no el mundo en general, pero sobre todo España. Tenemos una situación ahora mismo a nivel internacional con una serie de conflictos donde España, de una forma, yo no sé cómo calificarla, de incompetencia, de incapaz o de intereses, no sé, espurios, pues está jugando un papel que desde luego nos pone al pie de los caballos a nivel internacional, pero también a nivel interno. Todo esto es una bola que da vueltas, una espiral, y nos va cogiendo en distintas situaciones, porque lo que se opina de una situación en el exterior resulta que también la tenemos en el interior, y todo va repercutiendo. Hemos visto así, dando un salto, que luego lo haré un poco más correlativamente, pues hemos visto cómo han hablado en Israel de reconocer la independencia de Cataluña y el País Vasco, por ejemplo, a raíz de las meteduras de pata, de los juicios de valor que ha hecho el gobierno de una forma, francamente, no sé, de niños de colegio o de gente con muy mala idea. Así que eso es lo que iba a comentar. Pero vamos, por seguir un poco el trámite, vamos a llamarle por lo menos cronológico, pues quería empezar recordando una frase que es de un señor que sabía mucho de esto, que era el señor Churchill, que dijo que no hay alianzas sino intereses. Y parece ser que los intereses de España en sus alianzas, no sé si llamarlo gubernamentales o presidenciales exclusivamente, pues están dejando los intereses de España bastante tocados y maltratados. Con lo cual, pues si empezamos, que ya lo hemos hablado y voy a pasar muy por encima del tema de las relaciones con Marruecos, a unos meses ya vimos aquella visita, aquella carta al rey de Marruecos, casi personal, del presidente, nuestro ínclito presidente del gobierno. Después aquel problema de la cesión de la soberanía del Sáhara en contra de la resolución de las Naciones Unidas, esos acuerdos rarísimos de las emigraciones masivas e incontroladas e ilegales, en fin, todo ese follón y ese tema permanente con las fronteras cerradas de Ceuta y Melilla, en las maniobras masivas y extensivas en aguas prácticamente canarias de las maniobras estas que han tenido, siguen teniendo, que van a durar no sé si 3 meses o... Luego sus relaciones y preferencias de entregas y beneficios con Estados Unidos y con Israel también, en todo tipo de materias tecnológicas, incluidas las de defensa. En fin, todo eso
hace que España tenga que tener una postura seria, dada su situación donde está, de puente entre Europa y África, de ser la frontera sur de Europa, y es una situación poco explicable, ¿eh? Y si se busca alguna explicación lógica a la vista de los hechos que vas viendo, oyendo y demás, resulta que te estás basando en bulos y en noticias falsas, y que eso es peligrosísimo. Cuando lo que es peligrosísimo es que el presidente del gobierno, sin más, por acción propia y personal, ciertas cosas como hizo Marruecos. Después pasamos a la situación con Israel. Yo no sé, la verdad, si merecemos ser escuchados en el mundo o nos cortan del todo las emisiones para no oírnos y no saber ni que existimos. Yo, las declaraciones que ha habido desde la ministra o vicepresidenta segunda y todos los comparsas que forman el gobierno de coalición en relación con Palestina y con Hamás, sobre todo con Hamás, y acusando a Israel de no sé cuántas cosas, por supuesto que Israel ha hecho una respuesta violenta, masiva, en búsqueda de Hamás, por la barbarie que hizo el 7 de octubre pasado, y nadie comenta que jamás está metiéndose debajo de la población civil, está ocultando en hospitales, en colegios, en zonas de refugiados su armamento y a sus líderes y a sus terroristas. Y entonces, pues si hay que luchar contra eso, si tienen ese parapeto, pues no cabe duda que, por desgracia, las bajas civiles pues no se pueden evitar. Sin embargo, pues es una política del tipo que sea, al cual se ha acogido o se acogió en su momento nuestro gobierno, y están haciendo unos juicios de valor, yo creo que un poco temerarios. Ahora bien, sin pensar, está haciendo una ofensa a Israel, que también es un ofendido por parte del terrorismo. Entonces, cuando le aplaude Hamás y le agradece todo, hasta los talibanes, en la postura de España en relación con este conflicto, pues te quedas un poco asombrado. Pero claro, si llega el día de hoy, cuando reconoce el Estado de Palestina sin consultar ni con sus socios de gobierno, y mucho menos con la oposición, ni tratarlo en el Congreso, pues sale el presidente y reconocemos al Estado palestino. Pero para quedar bien, no reconocemos a Hamás, que son unos terroristas. Hamás, que le había felicitado por la intervención anterior, con lo cual ha pasado, pues que ahora tenemos enfrente a Israel y a los de Hamás también. Entonces, por un lado, perder las buenas relaciones con Israel, una gran potencia, sobre todo a niveles de defensa, con unos medios tanto técnicos como personales. Ya lo advirtió el CNI, que era una gran pérdida desde el punto de vista de la inteligencia el no tener unas buenas relaciones con el Estado de Israel, pues ya ahí había una pérdida grande para nosotros desde el punto de vista de tener esa información siempre necesaria en los tiempos que están corriendo. Pero es que hoy, cuando dice que sí, que somos muy amigos de Israel, pero que reconocemos que Hamás son unos terroristas, con lo cual los aplausos de Hamás se pueden volver en una venganza, que ya sabemos cómo se gasta esta gente. Esto coge la yihad y nos manda aquí a 4 locos y nos arma un follón, porque dice ahora que sí, que son los de Israel, son muy amigos nuestros, aunque estén atacando de mala manera
a la Gaza, a la franja de la Gaza, pero por otro lado está diciendo que los de Hamas son los terroristas. Luego nos van a dar por todos los lados. ¿Con quién ha consultado todos esos asesores que tiene? El CNI, el Departamento de Seguridad Nacional. Nadie tiene una información para decirle lo que hay que hacer y cómo hay que decirlo. Estamos viendo ahí a este presidente que no sé lo que está buscando, si mantenerse él en el poder, como dice todo el mundo, o terminar la faena y destrozar España ya, vamos, no nos queda otra cosa. Y por otro lado, el ministro de Exteriores, ese señor que se esconde detrás de unas gafas, las manifestaciones que hace también. Pues claro, pues es que es para echarse a temblar, no para estar preocupado, sino para echarse a temblar. En este lío con el follón de Israel y los palestinos, donde las grandes potencias, donde tiene que aspirar España a estar, están en contra de ese reconocimiento en este momento y de hace muchos años. Eso es un problema a discutir y a buscarle una solución. Yo no digo que no hay que buscar una solución, pero vamos, de una forma tan radical. Y ya como se expresa, por un lado, la vicepresidenta del río al mar, es decir, haciendo desaparecer Israel de Palestina, y para redondear la faena, el otro día en el desfile, la ministra de Defensa califica como genocidio, auténtico genocidio. Esas cosas, cuando te toca al personal civil en un combate, en una confrontación bélica, eso siempre se ha llamado daños colaterales. No creo que vaya a matar intencionadamente a niños y mujeres, como están enseñando los de Hamas en la tele. Son cosas que van buscando a los de Hamas, que se esconden detrás de ese personal. Y para terminar, pues ayer, sin ir más lejos, vimos el numerito con el señor Zelensky. El señor Zelensky, que viene por aquí en camiseta, pues me parece bien. Está en guerra, hay que dar la imagen, porque para eso él es un auténtico showman. Y entonces, pues llega aquí y le da más de 1.000 millones así sin pensar, vamos, como si los sacara la chistera, sin consultar con nadie, con la oposición de la mitad de su gobierno, sin saber el Congreso nada. Yo quiero recordar que cuando empezamos a salir de misión, las misiones, los gastos de la misión, que salía una unidad, eran 2.000, 1.000 personas, 700, los que fueran, y salías en relación con la capacidad económica que había para pagar ese gasto. Y a veces la misión se iba con unos efectivos inferiores a los necesarios para cumplir la misión, que había que hacer artes malabares para cumplirla, porque no tenías todos los medios necesarios. Y era porque los presupuestos que habían dado para ello, y había aprobado el Congreso, eran tantos y no había para más. Y luego allí tú, el soldadito de a pie, pues se las tenía que apañar. Y ahora resulta que llega un señor, y por el motivo que sea, que se desconoce, pero luego sin información y sin informar, resulta que le damos 1.000 y pico millones en material que tampoco nos sobra mucho. De hecho, hoy he leído en la prensa una noticia que se iba a entregar carros de combate Leopard 2A4 de Ceuta y Melilla. Pues no, la verdad es que es difícil de entender, en unos plazos mínimos, que va a costar reponerlos y se entregan en los mismos. Y a ver qué, mientras tanto, ¿qué pasa? Los regimientos de caballería de Melilla y de Ceuta, pues el Land Rover. Bueno, en fin, que esa es la fórmula de nuestra política exterior, nuestras alianzas, que en contra de lo que decía Churchill,
no tiene nada que ver los intereses, por lo menos positivos, de España, y nosotros aquí viéndolas venir, y mientras tanto, esas amenazas que estamos pues denunciando en el exterior de la invasión de Rusia en Ucrania, por supuesto que hoy reclamaba en su presencia, en su exposición del presidente, después de aprobar y de la reunión con Zelensky, pues que nosotros defendemos la soberanía, la integridad territorial, la independencia de Ucrania. Caramba, podría decir lo mismo de España, que parece ser que le parece muy bien hablar de a ver qué quiere el señor Puigdemont hacer con Cataluña y los de Bildu con el País Vasco. Pero, en fin, lo que de Ucrania sí, soberanía, integridad territorial y que no lo toque nadie, que les mandamos nosotros los Patriot y los Leopardos. En fin, que con todo eso es motivo más que suficiente para que nosotros estemos preocupados, yo por lo menos. Y no sé si mis compañeros pues tendrán también algo más que decir. Muchísimas gracias, mi teniente general, por su magnífica exposición. Nos quedan un par de minutillos en esta media parte. Nos quedan 2 minutos en esta primera parte. Mi general Fontela, ¿quiere añadir algo, por favor? Bueno, yo pues, para rematar el tema, simplemente poner en evidencia la ridícula contradicción de nuestra poesía y partidos de izquierda y comunistas que son anti-israelíes, cuando Israel es un Estado democrático de corte occidental, y sin embargo ese entusiasmo por el mundo islamista, cuando en ningún Estado islamista existe ninguna democracia, cuando son todos antifeministas, son todos machistas, sino que vayan allí y lo que menos se gastan es el burka o el velo. Y lo mismo pasa con los tanto orgullo gay, tanto LGTBI, que hacen ahí con los gays. En eso, así que cuando tengamos aquí los islamistas instalados, ¿por qué va a ser de la feminista? Irán todos con burka. Y lo que está en los LGTBI lo tiran del 5.º piso sin problema. Así que no veo ese entusiasmo. Y de punto, un mundo tan ateo, cuando el mundo musulmán es teocrático. Y además no admite otra religión más que la suya. Cuando ellos tienen el poder, no admiten iglesia en Arabia Saudí, ni en Irán, ni nada. Luego, no sé yo a qué. Y yo creo que esa contradicción ridícula y grave hay que poner en evidencia porque es totalmente absurda y perjudicial para España. Nada más. Muchísimas gracias, mi general. Nos quedan 15 segundos, mi coronel. O si quiere en la Nada, segunda, no, en la segunda ya, parte. Si quiere añadir algo en la segunda no, parte, estoy. exponerte algo. Pues muy bien, queridos oyentes, por favor sigan con nosotros en esa segunda parte, porque el coronel don César Collis nos va a hablar del Día de las Fuerzas Armadas. Sigan con nosotros, por favor.